Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de la sabiduría y la inteligencia. En Proverbios capítulo 9, versículos del 10 al 12, la palabra de Dios dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. En este pasaje nos está hablando de varias cosas: la sabiduría, la inteligencia, el temor del Señor, el conocimiento del Señor. Y todos esos son puntos importantes para nuestra vida como creyentes, para vivir la vida abundante, la vida plena, la vida bendecida, la vida en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra en Jeremías 29:11 dice que el Señor tiene planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y es lo mismo que nos dice en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que Él en el vientre de nuestra madre estaba diseñando cada uno de nuestros días para que se cumpliera su propósito en nosotros. Y además en Proverbios capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ser justo tiene que ver con tener sabiduría, ser sabio, de tal manera que la sabiduría de Dios nos lleva a esa vida plena y abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra, para comenzar en este pasaje, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Porque sabiduría es poner por obra la palabra de Dios. Sabiduría es obedecer la palabra, y un fundamento para obedecer es el temor el temor del Señor. Y ese temor significa no pánico, no terror, sino significa reverencia, respeto, honra, sujeción y obediencia. De tal manera que el fundamento del buen vivir, el fundamento de la vida bendecida, es la puesta por obra de la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y el libro de Proverbios, del cual sacamos este tema, es un libro de la sabiduría práctica, del ejercicio práctico de los principios de la palabra de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pero junto con la sabiduría camina la inteligencia, y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. ¿Y por qué el conocimiento del Altísimo es la inteligencia? Inteligencia significa tomar buenas decisiones. Y el fundamento de tomar buenas decisiones es conocer al Señor. ¿Por qué razón? Jesús en Juan capítulo 17, versículo 3, nos recuerda que la vida eterna es que conozcamos al Señor. Es el conocimiento del Señor. Dice Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De tal manera que es imprescindible conocer a Dios. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida que usted y yo ya tenemos en Cristo Jesús desde el momento en el cual usted y yo somos salvos. Y esa vida eterna es una vida de supresión, donde ya no hay más tristeza, ni más necesidad, ni más pecado, ni más dolor, sino que es una vida plena, bendecida, perfecta. Y hacia eso vamos caminando en la vida terrenal cada día, cuando el Señor nos va perfeccionando de día en día, y nos va perfeccionando en el conocimiento de Él, en la obediencia a Él, en el conocimiento de la palabra, porque su palabra es lámpara a nuestros pies y guía a nuestro camino. Obviamente, un fundamento del temor del Señor entonces es el conocerlo, y conocerlo como el Santísimo. Y esto también tiene que ver con nuestra eternidad, porque sin santidad nadie le verá, dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y siendo el temor del Señor también el principio de esa santidad. Como nos damos cuenta entonces, la obediencia, la sabiduría, el conocimiento,
el temor de Dios y la santidad están íntimamente unidas, siendo que la sabiduría va de la mano también con el conocimiento de la palabra de Dios. La sabiduría nos hace partícipes de las promesas de la palabra. Si tenemos sabiduría, si cumplimos la palabra de Dios y la observamos, que es sabiduría, nos irá bien en la vida y se nos aumentarán los años. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, que es lo mismo que dice la palabra en Proverbios 9:11, de que por mí, la sabiduría, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Por el otro lado, al ser sabios, al abrazar la palabra, la sabiduría, el temor de Dios y la santidad es una bendición para aquel que lo hace. En Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice: acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oímos la voz del Señor y la obedecemos, entonces tendremos sabiduría, y la sabiduría traerá como consecuencia que las bendiciones del Señor ni siquiera las vamos a tener que pedir. Las bendiciones del Señor nos van a perseguir y nos van a alcanzar, van a llegar a nosotros de una manera totalmente sobrenatural, como dice la palabra en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, me llevará a lugares de delicados pastos, y ahí me hará descansar, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él estará conmigo, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él me infundirá aliento, y aparte de ello me dará victoria sobre mis enemigos, me llenará con su Espíritu Santo y con su gozo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Así que necesitamos ser sabios, ser inteligentes, tener temor de Dios y conocer al Señor cada día más, para que nuestra vida vaya en aumento y las bendiciones del Señor vayan en aumento. Lo contrario es una tontera. De hecho, el siguiente pasaje en Proverbios 9 habla de la tontedad, del camino de la tontedad o el camino de la necedad, que es el camino de la desobediencia al Señor, el camino de vivir sin temor del Señor, sin entendimiento, sin inteligencia y obviamente sin bendiciones. El caminar fuera de los caminos del Señor va en contra de cada uno de nosotros, y la palabra lo dice claramente en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. Dice la palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Como vemos, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a los caminos de Dios, caminar en los caminos de Dios, que es sabiduría, que implica conocimiento, implica temor de Dios e implica santidad. Esas cuatro cosas nos llevan y que van juntas en una sola acción de obedecer la palabra de Dios, implica todas estas cosas, nos lleva a la bendición. Así que es una
muy inteligente tomar la decisión de abrazar los caminos de Dios y es una necedad tomar la decisión de no abrazarlos. Es inteligencia y sabiduría caminar en los caminos de Dios, y es necedad desatender las instrucciones de la palabra de Dios para nuestras vidas, porque nos llevará a la ruina. Así que abracemos el conocimiento de Dios, abracemos la sabiduría de Dios, el temor de Dios, la obediencia, la santidad, y nos irá bien en la vida. Y todo ello lo encontramos escudriñando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para que nuestro camino no tropiece, para que siempre vaya sin obstáculos, o venciendo cualquier obstáculo que se pueda presentar en el camino y llevándonos hacia la bendición, hacia una vida en incremento de bendición, de plenitud, de victoria y de gozo, paz, amor, etc. Así que vuelvo a repetir, es una decisión inteligente abrazar la palabra de Dios, es conocerla, estudiarla, interiorizarla y ponerla por obra, y es una tontera, una necedad el no hacerlo. Abracemos la palabra de Dios con todo nuestro corazón, busquémosla con todo nuestro corazón, anhelémosla en todo nuestro corazón, y pongámosla por obra, y nos irá bien en la vida. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a reunir para compartir otra perla de la palabra y seguir edificando nuestra fe en el Señor. Bendiciones, un abrazo para cada uno y gracias por conectarse.